Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de líneas eléctricas. En el ejercicio de hoy vamos a convertir una línea de aluminio de corriente alterna trifásica de 50 Hz a una línea de corriente continua. Entonces vamos a despreciar el efecto pelicular que aparece cuando la línea es de corriente alterna a 50 Hz. Vamos a calcular el rendimiento de la línea inicialmente como línea de corriente alterna trifásica y luego calcularemos el rendimiento de esta misma línea pero como línea de corriente continua. Y luego calcularemos el ahorro en euros que supone el pasar una línea de corriente alterna trifásica a línea de corriente continua. Entonces los datos que sabemos es que tienen una longitud de 90 km, una sección de 400 mm2, una tensión de transporte de 230 kV, una potencia entregada de 120 megavatios, un coseno de phi de 0,9, la resistividad del aluminio es 26,7 por 10 a la menos 9 ohmiometro, que el peso del aluminio o la densidad del aluminio es 2,7 por 10 al cubo kilogramos metro cúbico. Entonces empezamos calculando el rendimiento final que tendrá como línea de corriente continua. El rendimiento es la potencia entregada entre la potencia entregada más las pérdidas de la línea. En este caso entregamos 120 por 10 a la 6 vatios, pero desconocemos las pérdidas de línea de continua, PLCC. Entonces las pérdidas de línea de continua corresponde a la resistencia de la línea de continua por la corriente al cuadrado de continua. Como todos sabemos, una resistencia se define como resistividad por longitud entre sección, que es lo que tenemos aquí. RCC es la resistividad del aluminio por longitud entre sección. Y aquí aparece un 2. ¿Por qué un 2? Porque una línea de corriente continua simplemente son dos cables, uno que va y otro que vuelve, por tanto tenemos que tener en cuenta esta resistividad dos veces. Por eso aparece el 2. Entonces la resistividad es 26,7 por 10 a la menos 9 por 2 por la longitud que son 90 por 10 al cubo entre la sección que son 400 por 10 a la menos 6. Esto nos da una resistencia de corriente continua de 12,015 ohmios. A partir de la potencia podemos despejar la corriente que circula por la línea de corriente continua. En este caso es la potencia entre la tensión, que son 120 por 10 a la 6 vatios, entre 230 por 10 al cubo voltios, que nos da una corriente que circula por esta línea continua de 521 amperios. Por tanto, las pérdidas de la línea es la resistencia de la línea, que son 12 ohmios, por la corriente que circula por esta línea, que son 521,74 amperios al cuadrado. Por tanto, tenemos una pérdida en la línea de 3270,62 kilovatios. Tenemos en cuenta que estamos transportando 120 megavatios y tenemos pérdidas de 3000 kilovatios. Por tanto, ¿son pérdidas significativas? Sí, pero no demasiado. Entonces, el rendimiento de la línea continua es la potencia que entregamos entre la potencia que entregamos más las pérdidas de línea continua. Entonces son 120 por 10 a la 6 entre la suma de las dos potencias, la entregada más las pérdidas de la línea, que son 123,27 por 10 a la 6, que nos da un rendimiento de un 97,35%. Ahora vamos a calcular el rendimiento como línea de corriente alterna trifásica, es decir, el estado inicial. Entonces el rendimiento es igual que antes, es decir, potencia entregada entre potencia entregada más la pérdida de línea trifásica. En este caso la potencia las pérdidas de línea trifásica es la resistencia trifásica por la corriente trifásica al cuadrado. La resistencia trifásica es, igual que antes, resistividad por longitud entre sección. Resistividad por longitud entre sección. Aparece un 3, ¿por qué? Porque es línea trifásica. Son tres conductores, ¿vale? Entonces la resistencia es la resistividad es 26,7 por 10 a la menos 9 por 3 por 90 por 10 al cubo metros entre la sección que son 400 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que nos da una resistencia de 18 ohmios. La corriente que circula por la línea de corriente alterna trifásica la obtenemos a partir de la fórmula de potencia. Entonces, si despejamos de la fórmula de potencia trifásica la corriente, obtenemos que la corriente es la potencia entre raíz de 3 por la tensión 2 por el coseno de phi, es decir, 120 por 10 a la 6 vatios entre raíz de 3 por 220 por 10 al cubo voltios por el factor de potencia o el coseno de phi, que es un 0,9. Entonces, por aquí, por la línea de corriente alterna, circula una corriente de 334,7 amperios. Por tanto, las pérdidas de la línea de trifásica son 18,022 por 334,7 elevado al cuadrado, que son unas pérdidas de 20.189 kilovatios. Me olvido de calcular el rendimiento, pero simplemente sería 120 por 10 a la 6 vatios arriba entre 120 por 10 a la 6 más 2018,9 kilovatios. Y esto nos daría un rendimiento que me he dejado de calcular, pero simplemente con lo que os he dicho ya podéis calcularlo. Entonces ahora vamos a ver el ahorro que supone el pasar la línea de corriente alterna trifásica de alterna trifásica a línea de corriente continua. Entonces,
Al ser línea de corriente continua, la sección es de 400 milímetros cuadrados, por tanto el volumen es 2 veces la longitud por la sección, es decir, 2 por 90 por 10 a la 3, que estos son metros por la sección, que son 400 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que nos da un volumen de 72 metros cúbicos. Es decir, estos 72 metros cúbicos se corresponden a cuántos kilos de línea. La masa del aluminio es el peso del aluminio por el volumen, es decir, 2,7 por 10 al cubo por 72, que nos da 194,4 por 10 a la 3 kilos. Si calculamos ahora el material que necesitamos para la línea de corriente alterna trifásica, simplemente lo que vamos a hacer es, como mantenemos las pérdidas, mantenemos el rendimiento constante, por tanto las pérdidas de línea de corriente alterna con la de corriente alterna trifásica ha de ser igual a las pérdidas de la línea de corriente continua. Por tanto, RCC por ICC al cuadrado es igual a RT, la resistencia trifásica, por la corriente trifásica al cuadrado. Es decir, RC por ICC al cuadrado es igual a RT por la corriente trifásica al cuadrado. Lo único que aparece es que en la línea de corriente continua multiplicamos por 2 porque son dos cables, uno que va y otro que vuelve, y en trifásica son tres cables que van en paralelo. Por lo tanto, aparece el 3. Simplemente sustituimos la resistencia por su resistividad por longitud entre sección y simplificamos todo lo que es constante, de tal forma que simplificando obtenemos una relación entre la sección de corriente continua y la sección de corriente trifásica. Entonces la sección de corriente continua es 2 veces por el coseno cuadrado de φ2 por la sección trifásica. Por tanto, la sección trifásica es la sección de corriente continua entre 2 veces el coseno de φ2 al cuadrado. Por tanto, la sección trifásica, sabiendo que la sección de corriente continua son 400 milímetros cuadrados, que son 400 por 10 a la menos 6, dividimos entre 2 por el coseno de phi, que es 2 por 0,9 al cuadrado, porque es coseno de phi al cuadrado, que nos da que la sección trifásica es de 246,91 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Es decir, la sección de corriente continua son 400 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, mientras que la sección trifásica es 246,91 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Por tanto, la sección de la línea de corriente alterna trifásica tiene una menor sección, correcto, pero son 3 conductores en vez de 2. El volumen de la línea de corriente trifásica es 3 por LS, es decir, 3 veces la longitud por la sección, que es 3 por 90 por 10 al cubo por 246,91 por 10 a la menos 6, que es un volumen de 66,66 metros cúbicos. Ahora vamos a ver este volumen, cuánta masa requiere de material la línea de corriente alterna, es decir, el peso del aluminio por el volumen, es decir, 2,7 por 10 al cubo kilogramo entre metro cúbico o densidad por 66,66 metros cúbicos. Por tanto, la masa que necesitamos para la línea trifásica, es de 180 por 10 al cubo kilogramos. Es decir, el ahorro, que es la diferencia entre la masa que necesitamos en la línea de corriente continua respecto a la línea de corriente alterna trifásica, es de 14,402 por 10 al cubo kilos por el precio que tiene el kilo, es decir, 2,1 euros el kilo. Por tanto, nos sale que el ahorro es de 30.245,5 euros. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.